Antes de empezar con la clase, quisiera por favor pedirles a los compañeros que todavía no han realizado la instalación del software Orange, lo realicen por favor en este momento. En unos minutos, quizás desde la segunda hora de clases, vamos a necesitar que, por favor, vamos a necesitar este software. Entonces, por favor, que para los que todavía no tienen instalado, lo realicen la instalación inmediatamente, ¿sí? La descarga y la instalación. Bien, recopilando un poco lo visto hasta la clase anterior. En la clase anterior, pues, hablamos sobre diferentes tipos de tareas dentro del Machine Learning. Estas tareas de Machine Learning, pues las habíamos subdividido de acuerdo al objetivo que se deseaba alcanzar con el modelo que queremos construir a partir de datos adquiridos sobre un proceso. La idea aquí es dar o fue dar una clasificación de acuerdo a este objetivo. Así teníamos, por ejemplo, tareas como la clasificación, la regresión, la clusterización, reducción de la dimensionalidad, como las principales tareas que habíamos dado la clase anterior. Aquí cuando hablamos de clasificación, veíamos que el objetivo final era poder obtener una estimación de la distribución de probabilidad o más concretamente la función masa de probabilidad de una variable condicionada en otra variable. Eh, la clasificación realizaba una estimación de esta eh, función masa de probabilidad condicionada y más concretamente estimaba el valor con mayor probabilidad de esta variable condicionada. Este es el objetivo de la clasificación. Desde una perspectiva, obviamente, claro, desde la teoría de probabilidad que habíamos estudiado antes, visto de una manera más genérica todavía, la idea de la tarea de clasificación era asignar una etiqueta, asignar una clase a una variable de salida, dado que se tienen datos de un conjunto de variables de entrada. Bien, perfecto. Ahora teníamos por otro lado la tarea de regresión, que se parecía mucho a la clasificación. Igualmente teníamos una variable de salida y un conjunto de variables de entrada. Desde una perspectiva de la teoría de probabilidad, la idea era estimar el valor con mayor probabilidad de la función densidad de probabilidad de la variable de salida condicionada en el conjunto de variables de entrada. Dado que se tiene un conjunto de mediciones de entrada, entonces estimar cuál es el valor con mayor probabilidad de la variable de salida. Aquí cambiamos el término, ya no utilizamos función masa de probabilidad, sino una función densidad de probabilidad, debido a que justamente la regresión se trata de estimar esta variable de salida que toma valores continuos. Y esa era la única diferencia entre clasificación y regresión. En un caso estamos hablando de valores discretos, por eso decimos una función masa de probabilidad, y en la otra estamos hablando de valores continuos, por eso decimos una función densidad de probabilidad. Bien, habíamos hablado también del tema de clusterización, en donde el objetivo final era lograr agrupar, ¿no es cierto?, ejemplos de características similares en los datos de entrada. Por otro lado, teníamos el problema de reducción de la dimensionalidad o la tarea de reducción de la dimensionalidad, que era, dado un conjunto de ejemplos con una alta dimensionalidad a la entrada, poder obtener igualmente el mismo conjunto, pero con un menor tamaño, un menor número de dimensiones. Perfecto, bien. Entonces, bien, para resolver, digamos, de esta forma las tareas que hemos visto previamente, que hemos visto en la clase anterior, dentro de la rama del aprendizaje automático se tienen diferentes
tipos de aprendizaje. Estos tipos de aprendizaje están enfocados en resolver esas tareas que nosotros presentamos en la clase anterior. Estos tipos de aprendizaje obviamente serán posibles de ser aplicados en función de la cantidad de datos que se tienen o la forma de los datos que se tienen a disposición al momento de realizar el modelo, en la fase de la creación del modelo. Entonces, dependiendo de qué tipos de datos y cómo estos se encuentran estructurados, vamos a aplicar uno u otro tipo de aprendizaje para resolver la tarea con la cual nos estemos enfrentando, sea esta clasificación, regresión, clusterización, reducción de la dimensionalidad, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar aquí a hablar del primer tipo de aprendizaje. Vamos a empezar con el aprendizaje supervisado. A ver, aquí está mal. Aprendizaje supervisado. Bien. Este tipo de aprendizaje, el aprendizaje supervisado, está enfocado principalmente, lo más común, en resolver tareas tanto de regresión como de clasificación. Se enfoca principalmente en estas dos tareas. Es decir, eh, en poder estimar el valor de una variable de salida dado un conjunto de variables de entrada. En el aprendizaje supervisado, pues básicamente se dispone de, para poder aplicarlo, se dispone de un conjunto de datos de entrada y su equivalente a la variable de salida. Entonces aquí se tiene conjunto de datos de entrada y también, obviamente, su equivalente a la variable de salida, que sería igual al conjunto de datos de entrada y salida. En este caso, pues básicamente lo que vamos a tener es una tabla que realiza la vinculación de los datos de entrada con la variable de salida. Eso lo tenemos comúnmente a disposición en la fase de modelado para poder aplicar aprendizaje supervisado. Caso contrario, este aprendizaje no se puede aplicar. Es decir, debemos tener nosotros aquí, por ejemplo, un conjunto de variables x1, x2, pues las que sean, por ejemplo, n variables, bien, en donde aquí están los datos de estas variables. Vamos a suponer, vamos a colocarle nada más valores aquí, por ejemplo, 0, 0.1, y así tenemos diferentes datos medidos sobre estas variables de entrada. Sí, tenemos todos estos datos en las variables de entrada. Bien, sí tenemos un conjunto de datos de entrada que pueden ser pues varios, ¿no es cierto? Esta es la primera medición, esta es la segunda, esta es la tercera medición, y así podemos tener M mediciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos poner simplemente números para bosquejar esto. Tenemos M mediciones para N posibles variables en los datos de entrada. Sí, una tablita. Pero para poder aplicar este aprendizaje supervisado, adicionalmente también debo disponer
de los datos de salida para cada una de estas mediciones. Por ejemplo, acá, no sé, cuando haya sido este primer valor, yo obtuve aquí un 11, que obtuve un 12.5, aquí obtuve un 14, etcétera. Bien, aquí obtuve un 0.4. Bien, entonces como vemos en esta tabla, nosotros tenemos un conjunto de datos de entrada asociados con una variable de salida. Este insumo que nosotros vemos aquí, que nosotros tenemos aquí, se le conoce con el nombre de conjunto de entrenamiento. Conjunto de entrenamiento. Es con este conjunto de entrenamiento que nosotros vamos a construir nuestro modelo. ¿Por qué se le conoce como conjunto de entrenamiento? Pues porque con la aplicación de los algoritmos de aprendizaje se tomarán cada una de las mediciones dentro de este conjunto de datos para poder generar el modelo en cuestión. Recuérdese que el modelo tenía la siguiente forma. Nosotros vemos aquí esa caja como nuestro modelo. Tenemos aquí el conjunto X, ¿no es cierto? O el conjunto de variables X, y la idea es obtener este valor Y o la estimación del valor Y. Entonces aquí básicamente el modelo es simplemente una función que se encuentra o a la cual le tengo que ingresar el valor X, bien, para que esta función me devuelva el dato de Y o el resultado de Y. Es una simple función matemática, una función obviamente multivariable porque X en este caso no es un solo valor, sino aquí tenemos n valores. X tiene n valores, ¿cierto? Porque nosotros hemos visto como funciones de varias variables. Bien, si nosotros queremos representar esto de acá, matemáticamente diríamos que Y es una función de x1 hasta x n variables, una función de varias variables. N puede ser tan grande como el problema lo requiera para ser modelado, ¿no? ¿Cuál es la intención del aprendizaje supervisado? Pues ir cambiando o encontrar cuál es esta f que nosotros tenemos aquí, cuál es esa función matemática en principio desconocida, porque nadie sabe cuál es esa función. Si ya supiéramos cuál es esa función matemática que mapea los valores de x hacia la variable y, pues ya no haría falta ningún modelado, ningún entrenamiento, ningún aprendizaje. Justamente como no se conoce cuál es esa función X, no esa función F, como no se conoce, entonces la idea es irle enseñando, en este caso al programa, irle enseñando a mi modelo, a partir de los datos, cómo modificar esta función F para que se obtenga este mapeo desde X hacia Y. Esa es la intención, entonces, final del llamado aprendizaje supervisado. Encontrar esa función que me permita mapear los valores X del conjunto de mediciones X hacia la variable desconocida Y. Para que se entienda esto con ejemplos, vamos a ver. X pueden ser mediciones, por ejemplo, de la temperatura corporal, pueden ser mediciones por ejemplo, a ver, el nivel de tos, podríamos tener mediciones adicionales como el ritmo cardíaco, y en todas esas mediciones serían la variable X, representan a la variable X, y Y podría ser la probabilidad de tener o no tener COVID. Bien. Otro ejemplo, pues X podría ser un conjunto de píxeles, podría ser una imagen entera, un conjunto de píxeles, y Y podría ser la edad de la persona que sale en esa imagen. Bien,
Claro, en este caso, como vemos, para poder aplicar este aprendizaje supervisado, antes es necesario realizar un muestreo, una medición para obtener esta tabla de mapeo X y Y. La idea es que una vez que hayamos obtenido este modelo aplicando el aprendizaje supervisado o algún algoritmo de aprendizaje supervisado, luego este modelo solito, ya sin necesidad de realizar las mediciones de la variable y, solito, simplemente ingrese los valores de la variable x y este me estime el valor de la variable y. Para quizás, en el primer ejemplo, una nueva persona que yo intente predecir si tiene COVID o no, digamos que muestre, no sé, a 2.000 personas para obtener este dato de entrenamiento, estos datos de entrenamiento para 2.000 personas. Entonces, la idea es que este modelo ahora me sirva para el resto de habitantes del Ecuador, que estaría en el orden de los 16 millones de habitantes adicionales. Entonces, realizar un muestreo de unas 1.000 personas para obtener un modelo que puede ser aplicado a millones de personas, sí que merece la pena, ¿cierto? Esa es la idea del aprendizaje supervisado. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, Inge, todo claro. Inge, disculpe una pregunta. Sí, claro. En este caso, esta función que me representa el comportamiento, en este caso de las variables iniciales, se podría dar o se podría hallar con qué, por así decirlo, Inge. Claro, muy bien, gracias por su pregunta. Efectivamente, ahora hemos presentado cuál es el concepto general del aprendizaje supervisado. La idea es aplicar algún tipo de algoritmo, ¿no es cierto?, para poder encontrar esta función f. Justamente no hemos visto todavía cómo se resuelve el aprendizaje supervisado. Es efectivamente ahí en donde los distintos o el desarrollo del machine learning, del aprendizaje automático, se ha enfocado en el diseño de estos algoritmos para lograr que las máquinas aprendan a partir de este conjunto de entrada, del conjunto de entrenamiento. Nosotros justamente ahora vamos a ver cuál sería una primera aproximación para poder resolver, por ejemplo, un problema de regresión utilizando el aprendizaje supervisado. Vamos a empezar entonces con el estudio de estos algoritmos. Bien. Perfecto. Continuamos entonces. Bien. Perfecto. Entonces, ya habíamos mirado, ¿no es cierto?, que en la práctica nosotros no disponíamos de una tabla de probabilidad conjunta. Lo único que disponíamos es de un conjunto de datos que se encuentran muestreados sobre variables continuas o sobre variables discretas o incluso en muchas ocasiones de forma mezclada. Tenemos datos de variables, algunas que son continuas, otras que son variables discretas. Bien. Entonces, nada, la idea con esto de acá es encontrar cuál sería la función o las funciones de probabilidad que me permitan, pues, realizar las estimaciones de aquellas distribuciones condicionadas que habíamos mencionado, requeridas para resolver los problemas de regresión y de clasificación. ¿Sí? Sin embargo, a ver, la idea es que resolver el aprendizaje supervisado en principio no es una tarea trivial, justamente porque la disponibilidad de los datos es limitada. Entonces, asimismo, poder encontrar cuál es el mejor modelo, cuál es esta mejor función que nosotros tenemos aquí, encontrarla de un infinito número de funciones candidatas que podrían aplicarse ahí,
pues también no resulta una tarea para nada trivial, para nada sencilla de resolver. Es por eso que entre los enfoques más utilizados está más bien trabajar con funciones que en principio ya se encuentren definidas en cuanto a su forma. Funciones que de alguna forma hemos logrado acotar el espacio de búsqueda de todas estas funciones disponibles para ser probadas o ser evaluadas aquí y ver si es que realmente calza o no calza para el mapeo de X hacia Y. A este conjunto, digamos, este conjunto de algoritmos que realizan estas asunciones iniciales, se les conoce como algoritmos de aprendizaje supervisado parametrizados. Bien, en este sentido, para ir formalizando esto de acá, supongamos que nosotros tenemos una variable X. Esta variable X en principio sigue una distribución de probabilidad, la voy a poner aquí. Digamos que es una variable continua. X es una variable continua que sigue alguna distribución de probabilidad P de X. Bien, empezando por ahí. Luego, obviamente, esta distribución de probabilidad P de X es desconocida. Yo no sé cuál es la distribución de esa variable. Ya sabemos que el objetivo aquí del modelado basado en datos es obtener estas distribuciones de probabilidad. Entonces, pues lo que se hace es se aproxima este P de X desconocido con un modelo. Con un modelo, lo que se conoce como un modelo paramétrico, es decir, un modelo que depende de un conjunto de parámetros. Voy a representarle el modelo de P de X, en este caso, le voy a representar como P, pongámosle P model. P submodel es el modelo de P de X. Es decir, obviamente depende de X, o la variable que representa es la variable aleatoria X. Pero este modelo está parametrizado, digo, por un conjunto de parámetros teta. Esto lo que me dice es que el P model de X está parametrizado, vamos a ponerlo aquí, está parametrizado por un conjunto de parámetros teta. Bien. Entonces, en este sentido, el desafío ya no está en encontrar cuál es la forma de P de X, porque el modelo que nosotros aquí vamos a utilizar, este es un modelo, igualmente es un modelo continuo, ¿cierto? La P minúscula. El modelo que nosotros aquí vamos a utilizar ya tiene una forma definida. Por ejemplo, la forma definida me refiero a que sigue una distribución normal o que sigue una distribución de Bernoulli o sigue una distribución beta. Bien, es decir, la distribución o la forma de la distribución yo ya lo conozco. A eso me refiero con un modelo definido. La forma yo ya la conozco. Si digo que es una variable que sigue una distribución normal, entonces yo ya sé la forma que tendrá la distribución de esa variable aleatoria X. Sin embargo, decir que una variable es normal es suficiente para conocer su distribución, les pregunto a ustedes. ¿Qué me dice? Repito, si yo digo X sigue una distribución normal, ya con eso ya está solucionada la distribución de X.
Pongamos un ejemplo para que se entienda la pregunta. Si yo tengo aquí, digo, X sigue una X sigue una distribución normal. Obviamente sabemos que la distribución normal tiene una media y tiene una varianza, ¿no es cierto? Bien. Este X, yo los datos que mido de X son 1, 1.1, 1.05, 0.9, 0.95, 0.92. Supongamos estos valores. Ya. Cuando yo digo X sigue una distribución normal, yo he logrado medir estos valores de X y luego digo X sigue una distribución normal. Ya, está definida completamente mi variable X. Primero, para poder definirla completamente, deberíamos encontrar los parámetros que definen una distribución normal, como vendría a ser la media, y luego la distribución, la varianza para encontrar dónde se ubicarían los distintos valores en función de los datos que tenemos muestreados. Listo, muchas gracias, David. Efectivamente es eso, ¿no es cierto? Yo cuando digo que X sigue una distribución normal, casi que no estoy diciendo nada. Bueno, sí digo algo, digo la forma. Es decir, digo que X, si yo le grafico la distribución de X, pues X puede ser esta distribución. Si esto es X y esto es P de X, ¿no? Puede ser esta, pero también puede ser esta, o puede ser esta, o puede ser la de acá. Si todas estas que acabo de graficar, todas estas son distribuciones normales. Todas, absolutamente todas. Para yo poder saber exactamente cuál de todas estas distribuciones realmente es la que sigue mi variable X, entonces, como había mencionado David, yo necesito encontrar este conjunto de valores que tengo aquí, conocidos como los parámetros de la distribución. A ese conjunto de parámetros le he llamado aquí teta. Entonces, para el caso de la distribución normal, el conjunto de parámetros teta es la media y la varianza. ¿Sí? ¿Ha quedado claro a qué nos referimos con los parámetros de una distribución? ¿Hay alguna duda aquí? Todo claro, Inge. Bien. Entonces, cuando hablamos de modelos paramétricos, son modelos que ya tienen definida una forma, pero lo único que yo debo encontrar en este caso son los parámetros de esa forma establecida. Yo digo que es normal, pero existen millones, literalmente millones, no, un infinito número de distribuciones normales que se pueden definir y la idea es encontrar los parámetros para encontrar esa única distribución que realmente está asociada al conjunto de datos. Bien, claro, el trabajar con modelos paramétricos ya es una ayuda bastante grande. ¿Por qué? Porque ya de antemano estamos definiendo cuál es al menos la familia de funciones. Cuando yo hablo de la distribución normal, estoy hablando de una familia de funciones, una familia de normales. De esas yo encuentro cuál es la distribución específica para que se ajusta lo mejor posible al conjunto de datos que tengo a disposición. Y justamente en los modelos paramétricos, la idea es, a partir del conjunto de datos, poder estimar este conjunto de parámetros. Bien, en este sentido, pues existen múltiples algoritmos para poder estimar el conjunto de parámetros a partir de un conjunto de datos. Uno de los más utilizados es el algoritmo para la estimación de máxima verosimilitud.
Estimación de máxima verosimilitud. Considero este algoritmo siempre como un primer ejemplo de algoritmo de aprendizaje, digamos así, por su generalidad en cuanto a la aplicación en diferentes problemas y sobre todo por considerarse una de las bases fundamentales para muchos otros algoritmos de aprendizaje automático, entre los cuales está las mismas redes neuronales, el regresor lineal, el regresor logístico. Todos esos algoritmos que acabo de mencionar realmente son una derivación de la estimación de máxima verosimilitud, como nosotros lo vamos a ver en esta clase. Bien, entonces pongámonos manos a la obra. Bien, en la estimación de máxima verosimilitud, pues lo que se considera como dato de entrada es que yo tengo a disposición un conjunto de datos. Este conjunto de datos le voy a poner como X mayúscula. Voy a hacerle más grande para que se vea más. El X mayúscula que yo tengo a disposición es un conjunto de datos que le voy a denominar como X super I, super 1, perdón, hasta X super M. Bien, básicamente lo que me dice aquí es que yo tengo en esta tabla, yo tengo M filas. Entonces, lo que estoy representando aquí son M mediciones. Aquí cada uno de estos X que yo he puesto aquí me representa una fila de la tabla anterior. Entonces, cada una de esas filas a su vez tiene N características, tiene N columnas. Entonces, cada uno de este X1, por ejemplo, voy a poner aquí X1 va a contener o va a ser igual a un vector de datos que va a contener un X1, un X2 hasta un XN. Bien, entonces no véase esto como un número específico, sino véase como un vector, que a la final es como tomar mi primera fila. Lo que estoy haciendo ahí, lo que acabo de escribir aquí, es mi primera fila de esta matriz que tengo aquí, esta matriz de datos. Entonces lo que aquí he puesto entonces son cada una de las filas, las M filas que yo tengo en esa tabla. Eso tengo a disposición. Ojo, todavía aquí no estoy resolviendo el problema de aprendizaje supervisado porque no he ingresado, nótese aquí por favor, no ha ingresado la variable y. Sin embargo, es conveniente entender la estimación de máxima verosimilitud en principio sin que aparezca esta variable y, sin que sea una probabilidad condicionada, sino simplemente quiero estimar lo que hemos puesto aquí. Quiero estimar el modelo para la probabilidad de una variable X, aunque X en este caso sea un conjunto de variables. X no necesariamente es un solo número, sino pueden ser un vector de números. Bien, entonces, dado que ese es nuestro conjunto de entrada, la estimación de máxima verosimilitud, o también llamada como teta MLE, que es la estimación de máxima verosimilitud del conjunto de parámetros, me dice que es igual a la resolución del siguiente problema de optimización. Básicamente me dice que el mejor teta o la mejor estimación de teta es aquel teta que maximiza la probabilidad de observar el conjunto de datos, dado un conjunto de parámetros que es lo que yo deseo optimizar. Entonces me dice, esto tiene mucha lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor teta que yo puedo observar aquí si el modelo ya ha sido definido? Pues el mejor teta que yo puedo observar o que yo podría colocarle aquí es aquel que me permita observar el conjunto de datos que yo he medido. Es lógico, ¿no es cierto? Si es que yo considero que un proceso es capaz
de generarme el conjunto de datos de entrada que yo he medido, entonces efectivamente digo que ese proceso con esos parámetros teta son los mejores. Visto de otra manera, gráficamente, yo tengo un proceso. Este proceso sigue alguna distribución de probabilidad. Pongamos aquí P de X. Bien, sobre este proceso yo he logrado obtener mediciones. La primera medición, que yo aquí le he llamado X super 1, la segunda medición, que será el X super 2, es la segunda fila, ¿no? Y así yo logro realizar M mediciones para obtener los X super M mediciones en total. Este es mi proceso. Ahora lo que yo estoy haciendo es creando un modelo. Este modelo, en cambio, es este P model que yo le he llamado aquí, el cual también sigue alguna distribución de probabilidad sobre X, pero está parametrizado con teta. La idea es ir probando diferentes valores de teta. Voy probando algún teta 1, un teta 2, diferentes parámetros de teta. Voy probando diferentes parámetros de teta. Y el mejor teta de todos es aquel que me genere el mismo conjunto que yo tengo acá. Si es que con ese teta que yo le he colocado aparece el mismo conjunto de datos, entonces yo digo que el P de X es igual a P model que lo tengo acá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ir variando esos parámetros teta para obtener los datos de entrada. Justamente esta probabilidad de los datos de entrada se le conoce como la función de verosimilitud. Se llama función de verosimilitud porque me indica básicamente qué tan verosímil es observar los datos que he logrado medir. Por eso se le conoce como función de máxima o estimación de máxima verosimilitud. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien. Ahora, para que esto pueda ser aplicado de forma correcta, se considera una propiedad muy importante dentro del Machine Learning. Y es que el conjunto de datos que se tiene en esta tabla de entrenamiento, en el conjunto de entrenamiento, son independientes e idénticamente distribuidos. Esta es la propiedad fundamental para la aplicación de los algoritmos de Machine Learning. Que los datos son independientes e idénticamente distribuidos. ¿A qué nos referimos con esta propiedad? Pues nos referimos a que cada una de las filas, bueno, con la primera parte, con independiente, nos referimos a que cada una de las filas no tiene ninguna incidencia en los datos anteriores ni los datos futuros. Cada una de estas mediciones no afecta la probabilidad de la ocurrencia de la siguiente medición. Son independientes, son mediciones independientes. Es lo que habíamos hablado la otra vez, por ejemplo, una encuesta. Si yo aplico una encuesta, ¿no es cierto? A las personas a las cuales estoy realizando la aplicación de la encuesta, ellos deberían retornarme los datos nada más en función de su propio conocimiento. Por ejemplo, si alguien está copiando las respuestas de otra persona, entonces ya no tenemos independencia en las mediciones que estamos realizando a cada uno de los individuos. Se rompe la independencia y cuando eso pasa, ya no es posible aplicar los algoritmos de Machine Learning. A ver, se pueden aplicar. La cuestión es que simplemente no estamos modelando lo que queremos modelar. ¿Sí? ¿Estamos claros? A eso nos
A eso nos referimos con independencia, ¿sí? Y por otro lado decimos que son idénticamente distribuidos. Y eso es un fundamento básico aquí. Y es que nosotros asumimos que existe una probabilidad subyacente que está generando los datos, ¿no es cierto? Aquí hemos hablado de una probabilidad de X. Esta probabilidad de X que nosotros hemos considerado existente en el proceso no debería cambiar con cada una de las mediciones. Es decir, la distribución de probabilidad que aquí existe debería ser una distribución de probabilidad constante, digámoslo así, que no cambia con el tiempo. Si eso cambia con el tiempo, estamos en un problema bastante complejo. Sino, ojo, no decimos que me dé el mismo valor, lo único que decimos es que la distribución sea la misma. En principio, esa distribución es desconocida, yo no sé, justamente la idea es encontrar esta distribución. Pero yo considero o asumo que esta distribución, aunque es desconocida, no cambia. Caso contrario, simplemente los datos no me sirven. Si esa distribución es cambiante, no me sirve. Bien. Suponiendo que esta distribución tiene esta forma, tiene alguna media que llamemos aquí mu, tiene alguna desviación estándar que vamos a llamarla aquí sigma, entonces estos parámetros no deberían cambiar en el tiempo. Solamente por dar un valor claro, las distribuciones con las cuales nos enfrentamos son mucho más complejas que esto, ¿no? Pero más o menos por ahí va la cosa. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Bajo estas consideraciones, entonces vamos a intentar desglosar un poquito más este criterio, esta estimación de máxima verosimilitud que hemos anotado aquí. Bien, entonces, dicho lo anterior, pues decimos que esto va a ser igual al teta que maximice este p-model que tenemos aquí. Pero este p-model lo hemos expresado con la probabilidad de observar el conjunto de datos de entrada, lo cual puede ser visto también como el p-model o la probabilidad de observar cada uno de los datos dentro de la tabla de entrada. Es decir, la probabilidad de observar la primera fila o el primer ejemplo de dato hasta observar la m-ésima fila, el último ejemplo. La probabilidad de observar cada una de las filas que nosotros tenemos en el conjunto de datos. Bien, básicamente eso sería nuestro equivalente, ¿no es cierto?, con un conjunto de datos, dado que tenemos m filas. Aquí estamos hablando de las m filas. Bien, ahora, si nosotros habíamos considerado, ¿no es cierto?, que cada una de las mediciones, cada una de las filas dentro del conjunto de datos son independientes, nosotros recordamos de la parte de nuestro estudio de probabilidad, qué sucedía cuando teníamos una distribución conjunta aquí y hablamos de variables independientes, qué sucedía con la probabilidad conjunta, en qué se transformaba. En el producto de las probabilidades de cada variable. En el producto de las probabilidades. Muy bien, gracias. Entonces, pues esto podemos expresarlo como el producto de las probabilidades, si es que x1 hasta xm, si cada una de las filas son independientes, ¿no es cierto? Podemos hacer eso. Entonces, básicamente esto de acá se estaría transformando ¿en qué cosa? Estaría transformando en el argmax de teta del producto de todas las probabilidades. Expresémoslo como producto. Desde i igual a 1 hasta m del p-model, del modelo que nos estamos imponiendo para cada una de las diécimas filas. Obviamente parametrizadas con teta. Bien.
Así entonces hemos expresado la estimación de máxima verosimilitud como algo mucho más resoluble, como el producto. Bien. Ahora, claro, cuando nosotros trabajamos aquí con el producto, si bien es cierto, se puede hacer sin ningún inconveniente, claro, podemos trabajar con ese producto ahí y simplemente aquí encontramos aquel teta que maximice este producto para cada una de las filas que se ha dado en el conjunto de datos de entrada. Sin embargo, esto normalmente no se resuelve a mano, sino esto se suele resolver en computadores, ¿cierto? Cada uno de los productos que se vayan aplicando se resuelve pues, implementando esto en un algoritmo computacional. La idea aquí obviamente es que nosotros tenemos pues no sé, cientos o miles de datos de entrada. Entonces resolverlo a mano pues nos tomaría demasiado tiempo. Por eso digo que se implementaría en los computadores. Entonces ahí suele aparecer un problema bastante gordo y es que las probabilidades siempre son valores que están entre 0 y 1. Son valores pequeños. Al ser valores pequeños, la multiplicación de valores pequeños suele presentar errores de redondeo. Efectivamente, pues la representación, porque la representación de valores pequeños en un computador no suele ser exacta. Nosotros ya tuvimos ese inconveniente cuando resolvimos un problema, ¿no es cierto?, anterior, en donde trabajábamos con 3 decimales, pero veíamos que no coincidían exactamente los resultados. Y es efectivamente por esos errores de redondeo. Entonces aquí, mientras m va a crecer, el número de multiplicaciones que vamos a tener de números pequeños va a ser también muy grande, va a crecer en función de m, lo cual presentará aún más errores de redondeo. Solución a esto. Bueno, la solución que se ha encontrado es aplicar el logaritmo a toda esta función. ¿Por qué aplicar el logaritmo? Porque básicamente existe una propiedad de los problemas de maximización o cuando se maximiza una función, y es que si yo le aplico a esa función una otra función monótona, como el logaritmo, el lugar en donde ocurre el máximo no cambia. ¿Sí? El lugar en donde ocurre el máximo no cambia. ¿Estamos claros? Entonces yo puedo aquí aplicar el logaritmo sin ningún problema a esto de aquí, debido a que efectivamente el valor de teta que va a maximizar la función resultante va a caer exactamente en el mismo lugar que cuando yo maximice este producto. La diferencia es que cuando yo le aplique el logaritmo de un producto se transforma en, ¿qué cosa? Se transforma en la suma, ¿no es cierto? El logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos del argumento de los productos. Entonces, yo puedo decir que esto es igual al argmax de teta del logaritmo del producto, ¿no es cierto? P model XY parametrizado en teta, lo cual es igual, este argmax se mantiene al sumatorio desde I igual a 1 hasta M del logaritmo del P model de XY parametrizado con teta. Bien, de esta manera llegamos a la expresión más utilizada de la estimación de máxima verosimilitud. Básicamente encontrar el teta que maximice este sumatorio de los logaritmos del modelo que quiero, del cual quiero encontrar sus parámetros. Bien. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna?
Inge, disculpe, Sí, el rango de frecuencia, el rango de frecuencias, el límite inferior, ¿qué está escrito desde I igual a 1? desde I igual a 1 hasta M. Claro, es que básicamente vamos sumando para cada una de las filas que tenemos en el conjunto de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, igual a 1 sería la primera fila, igual a 2 la segunda fila, igual a 3 la tercera fila y así hasta llegar a la última fila. Ya, listo, Inge, gracias. Bien. Perfecto. Veamos de esta estimación de máxima verosimilitud en acción. Vamos a ponernos nosotros un ejemplo. Supongamos que se está verificando, vamos a poner un ejemplo con una máquina. Supongamos que estamos verificando de manera regular el estado de una máquina, viendo si es que esta máquina está en estado normal o si esta máquina tiene alguna falla. Supongamos que nada más podemos hacer eso. No tenemos sensores de temperatura, no tenemos sensores de vibración, nada de eso. Lo único que tenemos es un ingeniero del proceso que él está observando si la máquina se daña o si la máquina está en buenas condiciones. Bien. Y tenemos entonces a partir de esto los siguientes datos. Se recolectan los siguientes datos. Se obtiene la siguiente tabla. Bueno, si queremos llamarla así tabla, aunque hay una sola variable, pero bueno, vamos a resolverlo para una sola variable. Tenemos los datos que se obtienen, que serán los siguientes. 0, 0, es decir, está el primer día que él revisa la máquina, está en malas condiciones, está en buenas condiciones, perdón, buenas condiciones también. Aquí se presentó una falla, luego otra vez aparecen buenas condiciones, buenas condiciones, buenas condiciones, una falla, buenas condiciones, una falla, buenas condiciones, buenas condiciones, buenas condiciones, buenas condiciones, una falla, luego mide otra vez, otra falla, buenas condiciones, buenas condiciones, buenas condiciones y una falla. Ojo, si lo queremos ver ahora, estos datos, obvio, esto es una máquina, ¿no? Ahora, si hablamos del COVID, de la misma forma, yo tomo 20 personas y de las 20 personas, la primera no tiene COVID, no tiene COVID, tiene COVID, no tiene COVID, no tiene COVID, no tiene COVID, tiene COVID. Así para todas las 20 personas, ¿no? También podemos ver esto como datos de COVID. A la final vienen siendo datos en cuestión, ya como les contextualicemos, ya dependerá de la aplicación específica. Pero bueno, estos son datos medidos de una variable. Voy a escribirle aquí, supongamos, la variable y. Son datos medidos sobre la variable y. Vamos a ponerle aquí como la y sub d, para decir que son los datos medidos de la variable y. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir mirando esta variable y. Esta variable y puede tomar dos valores, ¿no es cierto? Puede tomar 0 o 1. Es una variable binaria. Puede representar el 0, que es normal, y 1 que la máquina está en falla, o 0 puede representar que no tiene COVID, y 1 representar que tiene COVID. Dado que es una variable que puede tomar dos posibles valores, para ver si recordamos un poco de nuestras clases de probabilidad y estadística. ¿Qué distribución representa una variable que puede tomar nada más dos valores? ¿Qué distribución de probabilidad? ¿Qué fue? Binaria. Distribución binaria no existe. Tiene un nombre. La distribución de probabilidad, o más concretamente, ¿qué función masa de probabilidad es la que permite que una variable tome dos valores o que represente una variable que toma dos valores, para ser más específico?
La probabilidad condicionada. La condicionada no, la condicionada puede representar lo que sea, ¿no? Eso es una distribución de probabilidad, pero estamos hablando de un nombre. Teníamos varios nombres, ¿no? Teníamos normal, teníamos distribución uniforme, teníamos la distribución de Bernoulli, la Tal vez binomial. tal vez la distribución de propiedad conjunta. Distribución de probabilidad conjunta, no, esa es la distribución de probabilidad conjunta, es la probabilidad que existan varios eventos al mismo tiempo, pero no tiene un nombre, es un nombre. La binomial casi le atina a Alejandra, no, pero no, una que me permite tomar de valores independientes, ¿no? Aquí los elementos son independientemente muestreados. La distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es básicamente la distribución del lanzamiento de una moneda. Sí, es la que aplicábamos en el lanzamiento de una moneda. Bien, entonces yo aquí comienzo a decir que esta variable y pues sigue una distribución de Bernoulli, ¿no es cierto? Una distribución de Bernoulli. Pero esta distribución de Bernoulli tiene un parámetro. Y ese parámetro es el parámetro P. Ese parámetro P se le conoce como la proporción, ¿no es cierto?, en la distribución de Bernoulli. Y cuando hacíamos el lanzamiento de una moneda, pues si la moneda no ha sido cargada, lo habíamos llamado, ¿no es cierto? Si la moneda no ha sido cargada, esa proporción era de 0.5, es decir, existe la misma probabilidad que caiga cara como que caiga sello. Por otro lado, si es que consideramos que cara es igual a, ¿qué cosa? Es igual a 1 y sello es igual a 0, entonces si yo digo que esa probabilidad es de 0.7, significa que está cargada hacia la cara, es decir, que hay más probabilidad que salga 1. Hay 0.7 que salga 1 y 0.3 que salga 0. En función de esta única proporción que habíamos o que necesita como parámetro esta distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli, concretamente, si yo lo quiero expresar, esta distribución de Bernoulli tiene una fórmula matemática. Vamos recordando, como digo, un poquito. Esa fórmula matemática, si hablo que es la variable y, va a ser igual a la proporción elevado al valor de y multiplicado por 1 menos la proporción elevado a la 1 menos el valor de y. Supongamos que esta proporción es de 0.5. Si esta proporción es de 0.5 y el valor de y, en este caso, sea 1, entonces queda 0.5 elevado a la 1 multiplicado por 1 menos 0.5, que es 0.5 mismo, de 1 menos, que sería 1 menos 1, ¿no es cierto? Que sería 0. 0.5 elevado a la 0 es 1. Entonces, en este caso, el resultado es igual, o la probabilidad de y es igual a 0.5. No sé si lo vemos. Lo que quiero decir es lo siguiente, que esta de Bernoulli que lo habíamos puesto acá, si y sigue esta distribución de Bernoulli, esto es igual a decir a la probabilidad de y parametrizado con el valor de P. Estos dos son equivalentes, es lo mismo, ¿no es cierto? Y esto dice que es igual a la probabilidad de y de 1 menos P elevado a la 1 menos y. Suponiendo, eso es lo que estoy diciendo, suponiendo que P o esa proporción es igual a 0.5. 0.5 es la proporción de lanzamiento de una moneda sin sin sesgarle a ninguno de los dos lados. Bien, entonces, dado que P es igual a 0.5, ¿cuál es la probabilidad de que Y salga 1 o que Y salga cara? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara, dado que el parámetro es 0.5?
pues vamos reemplazando nada más los valores. Queda 0.5 elevado a la 1 multiplicado por 1 menos 0.5 elevado a la 1 menos 1. Solo he reemplazado los valores. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto de aquí? Pues 1 menos 1 es 0. Cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Entonces me queda 0.5 elevado a la 1, que es 0.5. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la probabilidad que sea 0? Dado que el parámetro vale 0.5. Es lo mismo, vamos reemplazando valores. 0.5 elevado a la 0, multiplicado por 1 menos 0.5 elevado a la 1 menos 0. ¿Cuánto sale esto? Esto es igual a 1 multiplicado por 1 menos 0.5, que es 0.5. La probabilidad que salga 0 es de 0.5 igualmente. Por eso siempre decimos que en el lanzamiento de una moneda hay igual probabilidad para que caiga cara o para que caiga sello, obviamente si es que la moneda es justa, si es que no hemos realizado modificaciones a la moneda. Bien, es la misma probabilidad para cara y sello. Bien, aquí solo hemos recordado que nos referimos con la distribución de Bernoulli, ¿no? No hemos hecho nada más. Bien, entonces, para poder aplicar esto de acá, pues, o poder aplicar la estimación de máxima verosimilitud, decimos que el conjunto de parámetros, en este caso no hay un conjunto, sino hay un solo parámetro a estimar. Entonces el parámetro a estimar es solamente P. Necesito estimar este valor de P a partir de este conjunto de datos. Aquí en el lanzamiento de una moneda nosotros nos impusimos el valor de P. La idea es poder estimar el valor de P si es que yo tengo un grupo de datos. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo aplicar la estimación de máxima verosimilitud. Bien, entonces vamos a ponerle ahora como, en vez de ponerle teta MLE, le voy a poner como PMLE. Porque voy a estimar P, ¿no es cierto? La estimación de máxima verosimilitud de P, según la fórmula que teníamos antes, es el P que va a maximizar, ¿qué cosa? El sumatorio desde i igual a 1 hasta m del logaritmo, ¿no es cierto? ¿Del logaritmo de qué cosa? Del logaritmo de la distribución de probabilidad que nosotros nos hemos impuesto, que en este caso es la de Bernoulli, de esto. Pero esto es esta fórmula entera de aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir la fórmula completa que nosotros tenemos, es decir, vamos de una vez a reemplazarle, que es P de Y sub I. Bueno, en realidad debería ser super I, no sub I. Y super I multiplicado por 1 menos P de 1 menos Y super I. Así sería, ¿no? ¿Sí o no? Solo estoy reemplazando, ¿no? Solo estoy reemplazando esta P que nosotros teníamos, el modelo, ¿sí? Lo estoy reemplazando con el modelo que aquí me estoy imponiendo para Y. Yo digo que Y sigue una distribución de Bernoulli. Ese es un modelo. Yo me estoy imponiendo que sigue una distribución de Bernoulli. Claro, como yo asumo que sigue una distribución de Bernoulli, pues bueno, pues el proceso de muestreo, yo sé que aquí los datos son independientes, estoy hablando de un proceso que o me da 0 o me da 1, pues yo sé que eso sigue una distribución de Bernoulli. Bien, perfecto. Para no estar poniendo a cada rato, ¿no es cierto?, este término de aquí, le voy a llamar a todo esto, le voy a llamar L. Todo lo que viene aquí le estoy marcando, a esto le voy a llamar L. ¿Sí? Para no estar poniendo el argmax a cada rato. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, si comienzo a trabajar nada más en esta parte, el sumatorio del logaritmo de una multiplicación.
pues nuevamente puedo aplicar aquí las propiedades del logaritmo, ¿no es cierto? El logaritmo de una multiplicación es ¿qué cosa? La suma de los logaritmos de cada uno de los términos. Así es, ¿sí o no? Entonces puedo aplicar eso de ahí y entonces voy a obtener que L, voy a escribirlo acá, es igual, voy a omitir que el sumatorio va desde 1 hasta m, ya sabemos que todos los sumatorios van desde 1 hasta m, entonces esto es igual al sumatorio del logaritmo, ¿no es cierto?, del primer término dentro del logaritmo que teníamos acá, de p elevado a la y super i, más, porque con el logaritmo se transforma en suma, más el sumatorio del logaritmo, ¿de qué cosa? De 1 menos p elevado a la 1 menos y super i. Bien, simplemente he aplicado las propiedades del logaritmo. Perfecto. Continuamos. Seguimos aplicando las propiedades del logaritmo. El logaritmo de una potencia, ¿a qué es igual? La potencia baja a multiplicar. La potencia baja a multiplicar, entonces esto es el sumatorio de y sub i, ¿no es cierto? Sumatorio de y sub i multiplicado por el logaritmo de p más el sumatorio de 1 menos y sub i multiplicado por 1, por el logaritmo, perdón, por el logaritmo de 1 menos p. ¿Sí? Así sería, ¿no es cierto? Bien, voy a sacarle por fuera todos los términos que no dependen de i. ¿Sí? Yo puedo, todos los términos dentro del sumatorio que no dependan de i, porque el sumatorio es en i, puedo sacarlo fuera del sumatorio como factor común. Entonces esto es igual a ¿qué cosa? Al logaritmo de p por el sumatorio de y super i más el logaritmo de 1 menos p por el sumatorio de 1 menos y super i. Bien. Además, también puedo empezar a trabajar sobre este término de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo este 1 que tampoco depende de qué cosa de i. Entonces me quedaría que esto es igual al sumatorio de 1 menos el sumatorio de y super i. Y el sumatorio de 1, si sumo m veces el 1, entonces esto es igual a m, ¿no? ¿Sí? Continuemos entonces. Voy a continuar en la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, continuamos acá. Bueno, nada, dado estos resultados que hemos obtenido, vamos a reescribir toda esta parte de acá. Me quedaría que L es igual al logaritmo, ¿no es cierto?, de P por el sumatorio de Y super I más más qué cosa, eso está multiplicando, sería M por el logaritmo de 1 menos P, ¿cierto? Más
m por el logaritmo de 1 menos p menos el logaritmo de 1 menos p por el sumatorio de y menos el logaritmo de 1 menos p por el sumatorio de y sub i. ¿Ya? Esa es la expresión entonces que necesitamos optimizar, digamos así. Es decir, al final la estimación, vamos a escribirlo aquí, la estimación de máxima verosimilitud de de esta proporción va a ser igual al argmax al P que maximice este L que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, recordando las matemáticas del primer semestre, ¿cómo maximizamos una función? ¿Cómo maximizamos una función? Es una Con los- función que depende de qué. Integrando. Integrando, Derivando e igualando a cero. derivando, igualando a cero, ¿no es cierto? Derivando e igualando a cero. Derivamos la función, entonces derivamos de esta función que necesitamos pues maximizar, ¿no es cierto? Entonces bueno, aquí sería la derivada normal, pero pongámosle como derivada parcial para generalizar nada más. La derivada parcial de L, obviamente con respecto a la variable que deseamos maximizar, en este caso con respecto a P, a que es igual. Vamos derivando, ¿no es cierto? Vamos derivando este término con respecto a P, a que es igual la derivada del logaritmo de P multiplicado por el sumatorio de Y sub I. Bueno, esto es una constante. El sumatorio de Y sub I con respecto a P es una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces es igual a la constante, que es el sumatorio de Y super I, multiplicado por ¿qué? Que es igual la derivada del logaritmo de P. Vamos recordando esta parte. Es igual a la derivada del logaritmo. Para que vean que las matemáticas sí sirven. La derivada del logaritmo de P con respecto a P. A ver, la derivada del logaritmo de X con respecto a X. Es 1 sobre X. Es 1 sobre X, ¿no? Si es la derivada del logaritmo de X con respecto a X, es 1 sobre X. ¿Sí? Entonces, en este caso, es la derivada del logaritmo de P con respecto a P es 1 sobre P. Entonces, bueno, vamos reordenando aquí los términos un poquito. Entonces es 1 sobre P multiplicado por la constante. Bien, menos. En este caso, vamos a ver, menos o más. Aquí es igual, bueno, aquí está M multiplicado por el logaritmo de 1 menos P. M es una constante nuevamente, ¿no es cierto? Entonces sabemos que M es una constante. Aquí es igual la derivada del logaritmo de 1 menos P. Bueno, para ir más rápido, esto es igual a menos 1 sobre 1 menos P. Entonces queda menos M sobre 1 menos P. Bien, perfecto.
lo mismo. Aquí tenemos menos el logaritmo de 1 menos p multiplicado por el sumatorio de y. Bueno, esto no es y, sino es y super i, ¿no? Cuidado, tener en consideración esto. Entonces, lo mismo, nada más que aquí tenemos otra constante, que es el sumatorio, ¿no es cierto? Que es el sumatorio de y sub i, entonces el menos se hace más aquí, más 1 sobre 1 menos p multiplicado por el sumatorio de y super i. Bien. A esto ha sido igual entonces la derivada de L con respecto a P, la derivada parcial. Esto es igual, o esto tenemos que igualarlo a 0, como nos decía David, para poder encontrar los valores críticos de P. Bien, vamos reorganizando esto, cada uno de estos términos. Vamos a encontrar aquí factor común. Pongamos como factor común P y 1 menos P es el factor común. Y vamos encontrando cada uno de los términos del numerador, ¿cierto? En el primer elemento del numerador, pues tenemos 1 menos p multiplicado por el sumatorio de y super i menos mp, ¿no es cierto? Y más p por el sumatorio de y super i, y esto tiene que ser igualado a 0. Bien. ¿Para qué hicimos eso? Pues para eliminar este p y 1 menos p. Bien. Entonces, nada, pues esto ya se elimina. Vemos que esto se elimina. Aquí vamos a multiplicar este sumatorio por cada uno de los términos. Quedaría el sumatorio de y super i menos p sumatorio de y super i menos mp más p por el sumatorio de y super i, y esto tiene que ser igual a 0. Menos p sumatorio de y super i más p sumatorio de y super i se elimina. Bien, voy a continuar aquí. Entonces, me queda ¿qué cosa? Me queda sumatorio de y super i menos mp igual a 0. Tenemos que despejar p, recuérdense, ese era el objetivo, encontrar cuál es el valor de p. Dice que el valor de p es igual al sumatorio de y super i dividido para m. Este dice que es el mejor estimador de p. Dice que el mejor estimador que yo pudiera encontrar para cualquiera que sean mis datos. Ojo, aquí hemos hecho una resolución muy interesante porque es para cualquier dato, cualquier cantidad de datos de entrada. El mejor estimador que podemos encontrar de esa proporción, que es el parámetro para la distribución de Bernoulli, es el sumatorio de los valores que yo tengo medidos, de todos los valores que yo tengo medidos, dividido para el número de valores que he medido. En mi caso, ¿a qué es igual el sumatorio de todos los valores que yo tengo medidos? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 1? ¿Cuánto me da la suma de todos estos números? Pues cuento cuántos unos hay, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Esto me da, ¿cuánto? 6, ¿no es cierto? Tengo 6 unos. Bien. ¿A qué es igual m? ¿Cuántos datos tengo medidos? Cuento cuántos datos tengo medidos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos medidos. Tengo 20 datos medidos. Me dice que para el conjunto de datos que yo tengo, esa proporción P es 6 dividido para 20, que es igual a 3 décimos.
Bien. Por lo tanto, dado los datos que yo tengo a disposición, bueno, no sé si ocupar una nueva, lo voy a escribir aquí. Dado los datos que yo tengo a disposición, Y sigue una distribución de Bernoulli con un parámetro P de 3 décimos. Y ahora sí está completamente definida mi variable Y. Yo ya sé cuál es la distribución de esa variable Y. Exactamente he descrito a mi variable Y. ¿Qué me dice esta fórmula? Es la media. Esa es la media de los datos, ¿no? Cuando dices, pero profe, eso era facilito, mejor agarraba y ya sacaba la media y ya estaba. Bueno, aquí hemos descubierto el agua tibia. Hemos visto que la mejor estimación para una distribución de Bernoulli es simplemente obtener la media de los datos. Simplemente eso de ahí, simplemente obtener la media de los datos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, ¿por qué hemos visto algo, digamos, tan simple como esto de acá? Porque el mismo criterio se aplica para todas las distribuciones y eso es lo interesante del criterio de máxima verosimilitud, que yo puedo aplicar exactamente lo mismo eh, si es que mi variable aleatoria es continua o es discreta, si es que mi variable aleatoria sigue una distribución de Bernoulli, sigue una binomial, sigue una multinulli, si mi variable aleatoria sigue una distribución normal, el mismo criterio o el mismo procedimiento se aplica. Claro, a veces se complica aún más cuando la distribución cambia. Por ejemplo, aquí hemos visto que es necesario aplicar ciertos artificios matemáticos para poder resolver esto de acá, cosas que debíamos de haber aprendido en la primera matemática vista en la universidad. Es decir, no es trivial. Dependiendo de la distribución con la que estemos trabajando, resolver esto de aquí no suele ser trivial. Incluso se puede llegar a un punto en donde resolver este problema de optimización que nosotros vemos aquí, donde estaba, resolver el problema de optimización aquí. Es decir, encontrar esta derivada e igualar a cero simplemente no tiene una solución analítica. Existen problemas como esos, por ejemplo, los encontrados en las redes neuronales. Cuando nosotros trabajamos con las redes neuronales, efectivamente nosotros no somos capaces de aquí encontrar analíticamente cuál es la derivada de L con respecto al conjunto de parámetros. Sin embargo, aunque no se encuentre cuál es esa derivada, sí que se encuentra cuál es la función que debemos optimizar o que debemos maximizar. Sí se encuentra esta L. Yo digo, yo tengo que maximizar esta L, pero ahora ya sé el por qué. ¿Por qué tengo que maximizar esa L? Pues porque aplicando el criterio de máxima verosimilitud, yo logré obtener esa L. Esa L en este punto, para este ejemplo concreto de Bernoulli, esta L específica, se ha podido maximizar mediante qué cosa? Se ha podido maximizar de forma analítica. ¿Sí? De forma analítica, aquí aplicando el criterio de la primera derivada igualando a cero, yo he podido resolver el problema de maximización de L. Sin embargo, podría darse el caso de que esta L no se pueda maximizar. O mejor dicho, se puede maximizar, pero no se puede aplicar el criterio de la primera derivada para resolver el problema. ¿Qué hacer en ese caso? Pues bueno, ahí ingresan otras técnicas de optimización numérica en donde
conociendo qué es lo que yo necesito maximizar o necesito optimizar, puedo aplicar técnicas, por ejemplo, basadas en gradiente, el llamado gradiente descendente, técnicas basadas en el criterio de Newton, en fin, múltiples formas de optimizar funciones que existen desde el estudio de los métodos numéricos. Pero eso ya es más bien cómo resuelvo la optimización de la función. Si yo logro llegar hasta aquí, hasta encontrar la función optimizar, el resto ya es muy sencillo en realidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ya que estamos con esto. Supongamos, a ver, ya hemos visto ahora con una variable discreta, ¿no es cierto? Una distribución de Bernoulli es una variable con una variable discreta. Ahora veamos en el caso de una variable continua. Supongamos que estamos obteniendo la temperatura ambiente. Tenemos un sensor de temperatura y queremos modelar cuál es la distribución de la temperatura. Supongamos que se obtienen los siguientes datos. Llamemos a esa temperatura mi variable X. Se obtienen los siguientes datos: 50.3, 49.26, 49.88, 54.96, 52.89, 49.47, 56.69, 46.09, 56.38, 52.59. ¿Sí? Se tienen estas mediciones. Yo estoy midiendo la temperatura. Bueno, estos no pueden ser datos de temperatura ambiente. Supongamos que es la temperatura de cualquier proceso, en realidad. De cualquier proceso. No sé, una máquina o lo que ustedes quieran. Es la temperatura de algo. ¿Sí? Entonces, al ser datos de temperatura, pues yo voy a asumir que esa variable X sigue efectivamente una distribución normal. Son datos continuos, por eso tengo que asociarle una distribución de probabilidad continua. En este caso, la más común de todas, la que hemos escuchado siempre en nuestros estudios, la distribución normal. ¿Por qué será que siempre aparece esa distribución normal? ¿Por qué creen ustedes? Eh, digamos, para cambiar un poco el tema. ¿Por qué creen ustedes que esa distribución normal aparece siempre? No se han preguntado, ¿por qué siempre hablan de la distribución normal? Y es la más estudiada. Inge, puede ser porque la mayoría de datos, o sea, se centran en un solo punto, tienden a un solo punto. Por ejemplo, en este caso de ustedes, 50 grados, o sea, no se van a 10 grados. Muy bien, gracias. La pregunta es, ¿por qué en general? O sea, está muy bien lo que usted me ha dicho. Los datos que yo tengo aquí, todos tienden a un punto central. Pero siempre que hablamos, no sé, de temperatura, hablamos de humedad, de la mayoría de variables que nosotros podemos medir en el mundo, siempre hablamos de la distribución normal. Siempre decimos que siguen una distribución normal. Bueno, casi que hemos respondido a la pregunta porque, bueno, porque aparecen en la mayoría de variables del mundo, ¿no es cierto? Siempre decimos que esas siguen una distribución normal. Vamos a profundizar un poco más en esa pregunta. ¿Por qué esas variables o por qué la mayoría de variables siguen esa distribución? Ya hemos dicho por qué siempre hablamos de la normal. Claro, porque mayormente encontramos en los procesos con los cuales estamos interactuando, encontramos esta distribución. Perfecto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estos procesos siguen distribuciones normales?
Bueno, no sé, tal vez como una idea, pueden seguir este tipo de distribución, una por el tema de que se definen a través de una sola variable, o es decir, se rigen a través, en este caso, del tiempo ya. Nosotros que colocamos una variable podemos asignarla en tiempo específico o derivado de un tiempo, el momento de, no sé, sacar datos, como mencionaba, ¿no? En este caso, poniendo valores de temperatura, necesitamos algo con qué medir o relacionar estas variables que estamos teniendo. Tal vez como una idea. Vale, muchas gracias. Bueno, debo decir que la distribución normal no depende del tiempo, ¿no? La distribución normal, como habíamos dicho antes, depende de dos parámetros. Depende de una media y una desviación estándar, los cuales son independientes del tiempo. Y de hecho, cuando nosotros decimos que una variable sigue una distribución normal, es independiente del tiempo. Ojo, eso no significa que yo no pueda graficarla a lo largo del tiempo, dado las mediciones. Por ejemplo, yo aquí, yo he tomado una variable con 50.3, yo aquí puedo asociarle un tiempo. En el tiempo 0, de 49.26 en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, en el tiempo 5, en el tiempo 6, en el tiempo 7, en el tiempo 8 y en el tiempo 9. Claro que puedo realizar esta asociación y puedo realizar una gráfica. Sin embargo, para yo aplicar cualquier algoritmo de modelado basado en datos, recordemos que las muestras tienen que ser independientes e idénticamente distribuidas. Independiente significa que no hay un cambio, por ejemplo, en el tiempo 0, en la medición 0, un cambio que se vea reflejado también en la medición 1. Tomemos el caso de la medición en una máquina, que yo tenga un sensor de temperatura colocado en una máquina, yo mido 50.3 grados, esa medición de 50.3 grados para ser independiente no debería afectar a la siguiente medición de 49.26 y por supuesto que no la afecta. Al menos que esa medición de 50.3 me haya dañado el sensor y la de 49.26 ya sea una medición errónea, dado que la de 50.3 me dañó el sensor. Pero eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. En ese caso, claro, no puedo aplicar ningún modelado basado en datos porque la primera medición afectó a la segunda y no tengo datos independientes. Bien, pero los datos son independientes y realmente la normal no depende del tiempo. La normal solo tiene dos parámetros, media y desviación estándar. Qué poco curiosos que son. No se han preguntado por qué la normal aparece en la mayoría de los procesos del mundo. Bueno, esto es una cosa interesante y es que nosotros, no nosotros, se conoce desde la teoría del caos que todos los procesos en el mundo están interrelacionados. De ahí viene el famoso efecto mariposa y todo esto. No hablo de la película, hablo del efecto mariposa real. Eso sí, sí existe el efecto mariposa real. El efecto mariposa pues me dice que el vuelo supuestamente es posible o es plausible que el vuelo de una mariposa en Japón pueda causar un tornado en, por ejemplo, Estados Unidos. Sí, es plausible. Es decir, que todos los procesos en el mundo, lo que me dice eso es que todos los procesos en el mundo están interrelacionados de alguna manera. Bien, entonces, al estar todos los procesos interrelacionados, significa que sus distribuciones de probabilidad subyacentes también se encuentran interactuando mediante una agregación de esas distribuciones de probabilidad. Una de las cosas interesantes que se ha notado es que cuando yo comienzo a agregar distribuciones de probabilidad, esta agregación o esta suma de probabilidades, si lo quiero ver de esta manera, esta suma de probabilidades converge hacia una distribución normal. Y y eso es un resultado muy bonito. Por ejemplo, si yo tengo dos variables, llamemos x1 y x2, eh, cada una con una distribución uniforme. Nosotros sabemos cuál es la distribución uniforme, una como cuadrada, una cuadrada de hecho, ¿no? Una distribución cuadrada o rectangular, para ser más precisos.
Si es que yo sumo estas dos variables que siguen una distribución uniforme, la variable resultante, la variable aleatoria del resultante de la suma de estas dos variables que siguen una uniforme, ya no tiene una distribución uniforme, sino que tiene una distribución triangular, de hecho. Y si a esa distribución triangular le sumo otra, como una distribución igualmente, pongámosle, cuadrada o uniforme, esa ya no tiene una distribución triangular, me refiero al resultado, sino que comienza a aproximarse a una distribución normal. Y eso sucede si es que yo le sigo aumentando el número de distribuciones uniformes o triangulares o las que sea, le sigo sumando estas variables aleatorias, más se comienza a acercar a una distribución normal. La variable resultante se acerca más a la distribución normal. Entonces, si yo considero que el mundo está interactuando, todos los elementos están interconectados, es normal que aparezca la distribución normal. Es normal que aparezca esta distribución porque, claro, si están interactuando, entonces al final todo va a converger o la mayoría de cosas van a converger a una distribución normal. Bien, nada más para poner un paréntesis, un poquito de conocimiento general. Ya sabemos ahora por qué esta distribución normal aparece a cada rato. Bien, entonces, volviendo al problema, si yo tengo X que sigue esta distribución normal, el cual está parametrizada por un conjunto de parámetros teta, pero ese conjunto de parámetros ya sabemos cuál es para la distribución normal. Ese conjunto de parámetros teta para la distribución normal son la media y la varianza, ¿no es cierto? Media y varianza, nada más, solo depende de sus dos parámetros. La idea o lo que yo necesito ahora es, ya que conozco que siguen una distribución normal, es poder estimar cuál es de esta media y cuál es de esta varianza. Y eso lo hago mediante la estimación de máxima verosimilitud. Dicho esto, vamos a escribir aquí esa estimación. Ahora ya es teta porque ya es un conjunto de parámetros, ya no es uno solo. Va a ser igual al teta que va a maximizar el sumatorio desde i igual a 1 hasta m del logaritmo del modelo que yo he establecido. De acuerdo a esto, el modelo que yo he establecido es que sigue una distribución normal. Entonces, de la normal, para el conjunto de parámetros que tengo a disposición, ¿cierto? Parametrizado con mu y con sigma al cuadrado. ¿Sí? Es una normal parametrizada con estos dos parámetros. Bien, nuevamente aquí voy a tomarle este pedacito como L. Ya sabemos a qué le llamamos L para no estar colocando este argmax de teta. Sino empezamos a trabajar con el L. Entonces L va a ser igual al sumatorio, ya sabemos desde i igual a 1 hasta m, del logaritmo de ¿qué cosa? De la distribución normal, pero sabemos que esta distribución normal tiene una ecuación, tiene una fórmula matemática, ¿cierto? ¿Cuál era esa fórmula? Pues vamos escribiendo. Era 1 sobre, a ver, sobre la raíz de 2 pi sigma al cuadrado por el exponencial de, ¿qué cosa? De menos x super i menos la media elevado al cuadrado, y esto dividido para 2 sigma al cuadrado. Así era, ¿no es cierto? Esa era la fórmula de la normal. Por favor, si aquí me equivoqué en algo, me corrigen. Es fundamental que esto esté bien. No, estoy casi 100% seguro que era esto. Sí, esta sería la fórmula de la distribución normal. Bien, si alguien por ahí está con Wikipedia, puede darme verificando esto de acá. Bien, entonces sí, estoy casi 100% seguro. Perfecto.
vamos resolviendo esto de acá, pues lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el logaritmo de un producto, puedo aplicar las propiedades del logaritmo, esto es igual al sumatorio del logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado, más, ¿no es cierto?, el sumatorio del logaritmo del exponencial de menos x super y menos la media elevado al cuadrado dividido para 2 sigma al cuadrado. Bien, sabemos que el logaritmo se puede ir con el exponencial. Perfecto. Seguimos. ¿Esto es igual a qué? Pues puedo sacarle este 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado. Puedo sacarle de qué? El logaritmo de todo eso. Puedo sacarle del sumatorio, ¿no es cierto? Porque esto es una constante, no depende de i. Entonces puedo sacarlo. 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado multiplicado por el sumatorio de 1, perdón, más, ¿qué cosa? Bueno, no más, no menos. A ver, vamos borrando aquí esto. De 1 quedaría menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, sacándole este término fuera del sumatorio, porque tampoco depende del sumatorio, multiplicado por el sumatorio de x super y menos la media elevado al cuadrado. Así me quedaría, ¿verdad? Bien. Si seguimos con la resolución. Aquí está mal, ¿no? Aquí es el logaritmo de todo esto. Ya ven que son mala gente, no me corrige. Eso es el logaritmo de todo esto. ¿Sí? Logaritmo de este término de aquí, de todo lo que tengo aquí. Bien. Aquí tenemos el logaritmo de una división, ¿no es cierto? El logaritmo de una división. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esto es igual al logaritmo de 1 de una división. Si en la multiplicación era la suma, en la división podemos ponerle la resta, ¿no es cierto? El logaritmo de 1 menos el logaritmo de la raíz de 2pi sigma al cuadrado. Todo eso multiplicado por m. Sumatorio de 1 m veces, de 1 m veces es m, ¿no? Menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado. Y aquí puedo el sumatorio aplicarle a cada uno de los términos de este trinomio cuadrado perfecto, que me queda multiplicado esto de aquí por el sumatorio de x super y elevado al cuadrado menos el sumatorio de 2x super y multiplicado por mu más el sumatorio de mu elevado al cuadrado. ¿Sí? Trinomio cuadrado perfecto y repartiendo el sumatorio para cada uno de los resultados. Seguimos. Bien. Seguimos aquí. L, a que es igual L. De esto de acá, a que es igual L.
Bueno, entonces L es igual a M. Bueno, M no, menos M, si no estoy mal. Sí, menos M. El logaritmo de 1 es 0. Quedaría menos M por el logaritmo de la raíz cuadrada de 2 pi sigma al cuadrado menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado por el sumatorio de x y todo esto elevado al cuadrado menos el sumatorio, esto multiplica todo, ¿no? Menos el sumatorio de 2x super i por u más el sumatorio de u elevado al cuadrado. Bien, ese es entonces mi L. ¿Qué hacer ahora? Eso es lo que tengo que optimizar. ¿Sí? Eso es con respecto a eso está con respecto a los dos parámetros. Ese L está con respecto a mu y está con respecto a sigma al cuadrado, con respecto a los dos parámetros. Empecemos resolviendo con respecto a u. ¿Sí? No puedo resolver con respecto a los dos parámetros a la vez. Empecemos resolviendo uno por uno. Entonces, en ese caso, quiero encontrar la estimación de máxima verosimilitud de la media de mu. Esto es igual al mu, ¿no es cierto? Al mu que maximice este L de aquí. El L que acabo de encontrar. Bien, eso es igual a maximizar, vamos a ver. Esto es igual a maximizar entonces todo este L que yo tengo acá. Sin embargo, nótese lo siguiente. Nótese que en este término a maximizar, yo tengo algunos que no dependen específicamente, no dependen de mu. Por ejemplo, todo este primer término es independiente de mu. Haga la cuenta que yo tengo, es como una constante. Si esto es una constante dentro de mí, es una constante. Haga la cuenta que yo tengo el siguiente gráfico. Vamos a ponerle más por acá. Tengo el siguiente gráfico. Y me dicen, encuentra el máximo de esta función. El valor de x donde hay el máximo de esta función, pues es de este valor, ¿sí o no? Si yo a esta función le sumo una constante, pues básicamente la función se traslada en el eje Y, se traslada de forma vertical, pero el máximo sigue siendo el mismo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Si nosotros queremos encontrar el valor de x y tenemos una constante que está sumándole a la función que depende de ese valor de x, pues simplemente esa constante puedo eliminarla sin ningún inconveniente, debido a que el máximo continuará siendo el mismo valor de x. Entonces, este término de acá no necesito considerar. ¿Lo vemos? ¿Está claro por qué? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora tenemos otro término acá, ¿no es cierto? Que tampoco depende de mu. Y es este de acá, el sumatorio de x super i elevado al cuadrado, tampoco depende de mu. Es decir, es otra constante que podemos eliminar. Al final, entonces, yo puedo simplemente considerar resolver el problema de maximización con los términos que sí dependen de mí. Concretamente, el menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, multiplicando ¿a qué cosa? Multiplicando a menos el sumatorio de 2x super i multiplicado por mu más el sumatorio de mu elevado al cuadrado. Bien, ahora tenemos otra cuestión aquí y es que
a los términos que dependen de mu le estamos multiplicando, ¿qué cosa? Le estamos multiplicando también una constante. Cuando nosotros le multiplicamos una constante a los términos de aquí de mu, cuando estamos aquí multiplicándole esta constante, es igual a que nosotros le estemos expandiendo o contrayendo a nuestra función. Eso significa de que el valor máximo seguirá siendo el mismo con la función original o la función expandida o contraída. Entonces, también podemos nosotros quitar este término, le vamos a marcar aquí, podemos quitar este término de nuestro problema de maximización. Esto es igual entonces a maximizar menos por menos más, a maximizar el sumatorio de 2x super i por mu menos el sumatorio de mu elevado al cuadrado. Bien. Perfecto, ahora vamos a sacar los términos que no dependen de i, de cada uno de estos. Voy a ponerlo acá. Sería un 2 mu sumatorio de x super i menos mu al cuadrado por el sumatorio de 1, el cual es m, ¿no es cierto? Esto es m. Finalmente, entonces, me queda que hay que maximizar esto. Esta función debo encontrarle la derivada de este L con respecto a U, a que es igual a la derivada de esto con respecto a U, pues es igual a 2 sumatorio de X super I menos, ¿qué cosa? Menos 2 U por M, y esto es igual a 0. Despejemos de esto de acá mu, despejo mu, me queda igual que mu es igual al sumatorio de x super i dividido para m. ¿Qué es esto que acabamos de encontrar? ¿Cuál es la fórmula? Nuevamente la media. Entonces la media de los datos, ¿no? La media muestral. Me dice que la mejor estimación de la media poblacional del parámetro mu para mi modelo va a ser la media de los datos para la media. Bien. Para el día de mañana, pues quisiera de que ustedes vengan desarrollando ahora cuál es la mejor estimación para el parámetro de varianza. Hemos hecho para la media, ¿cierto? Este era el L general. De ese L general hemos encontrado la mejor estimación de máxima verosimilitud. La mejor estimación de máxima verosimilitud para la media. Ahora, pues, encontremos para la varianza. ¿Cuál es la estimación de máxima verosimilitud para la varianza? Bien, pues el procedimiento es el mismo, ¿no es cierto? Mirar cuáles términos sí dependen de la varianza, eliminar los que no, luego encontrar la derivada, igualarla a 0 y despejar la varianza. Eso deberíamos hacer entonces para el día de mañana. Dejamos hasta ahí por el día de hoy. Gracias por su asistencia.